Buenos días, colchoneros. Bueno, me vais a permitir hoy que empiece con algo que no vais a ver en ningún medio de comunicación y que los afines al Atlético de Madrid, por el motivo que sea, no le dan bola, no le dan publicidad y no lo denuncian. Yo voy a empezar denunciando. Llegó ayer un comunicado que me transmiten a través del WhatsApp del grupo de mi peña, que es la Peña Atlética Pablo Barrios, el cual me vais a permitir que enchufe un poco el móvil para leerlo de manera breve. Es un comunicado que hay que darle un poquito de trascendencia porque me parece especialmente grave, ¿vale? Pone sector 105 es el título, sector 105 la grada a la que el Atleti echa, ¿vale? Sigo leyendo. El Atleti ha decidido de forma indirecta expulsar a los abonados del sector 105 del Metropolitano. Será una nueva zona VIP, es decir, van a convertir un sector que hasta ahora es de abonados normales en zona VIP. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que se meten un poco en la evolución, aquí empiezan a divagar un poco sobre qué pasó cuando pasamos del Calderón al Metropolitano con 15.000 asientos más, de las cuales más de 7.000 son VIP. Vosotros, yo, donde me siento, que es en lo que era la antigua Peineta, enfrente, se ve la expresión Atlético de Madrid. Si de la expresión Atlético de Madrid te quedas con Tico de M, hasta la M, Tico de M, toda esa zona pertenece a la Comunidad de Madrid, es una zona VIP, es una zona donde mete la Comunidad de Madrid a los que le interesa pues que estén invitados, a los que quieren hacer la pelota, a los amigos, a los hermanos, ya sabéis cómo funciona el tema político siempre. Y eso es el pago que se realiza por el estadio. Cuando la gente dice te han regalado un estadio, la gente, los madridistas, los medios madridistas, todos los que vienen con mala baba y con desinformación a contar que es que al Atlético de Madrid, claro, a nosotros nos recalificaron unas torres y a vosotros un estadio, os han regalado un estadio, no sé, bueno, entre lo uno y lo otro hay cientos de miles de millones de diferencia y además a nosotros no nos han regalado nada, primero porque la construcción corrió a cargo del Atlético de Madrid, lo pagó el Atlético de Madrid, segundo porque se está pagando lo que serían los terrenos a base de la concesión de esas más de 7.000 localidades, todos los partidos a la Comunidad de Madrid, que habría que hacer un cálculo de en cuánto se valora todos esos asientos VIPs, que son, insisto, 7.000 y pico, que cuando llega el descanso desaparecen todos porque se van a zampar. Y tú ves que ya empieza la segunda parte y toda la parte de que está justo además enfrente de las cámaras, la de Tico de M, toda esa parte, todos esos sectores están semivacíos porque están tiquitín con las gambas, tiquitín con el jamón, tiquitín con el gin tonic. Entonces, bueno, pues todo eso es un pago de ese estadio que nos han regalado y es dinero de total que estamos entre eso, más los sectores que están VIPizando, están convirtiendo en zona VIP por la que ya lo hicieron en la cercanía del palco del Calderón y lo están haciendo ahora en las cercanías o en las zonas que les interesa del estadio metropolitano. Pues claro, lógicamente estamos quitando sitio a los socios y estamos dando sitio en muchos casos a gente que no tiene nada que ver con el Atlético de Madrid o, por ejemplo, en esos 7.000 sitios que siempre por estadística habrá alguno del Atlético de Madrid, pero habrá cientos que serán incluso el Madrid, ¿no? Bien, aquí te están diciendo que en los últimos años el sector 5 no VIP ha pasado de 1.100 en la 17-18 a 1.800 en la 24-25. Fijaros las subiditas que están metiendo en los abonos. Y ahora, con la modalidad VIP Neptuno, les piden hasta 7.500 pavos al año por esas localidades. Claro, lógicamente, a un aficionado que con ciertas dificultades puede pagar 1.800 euros por el abono, que le pidan ahora 7.500, lógicamente es echarle, es mandarle a su casa y decir, pues venga usted cuando pueda, pillando una entrada donde pueda, ¿no? Es expulsar a esos abonados de su sitio, técnicamente. Como bien dice el inicio del comunicado. Luego es que se meten fregados y no lo voy a leer entero, pero esto es lo mollar, ¿no? Que lo quieren convertir en una zona VIP y quieren pasar de 1.800 a 7.500 euros el asiento. Esta es la denuncia que nos envían los socios que se sientan en ese sector 105. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí es donde a mí yo ya he hecho alguna denuncia y voy a reincidir en otra denuncia que realizo yo a título personal de manera medio habitual. Cuando hay partidos de visitante, perdón, cuando hay partidos que los visitantes traen mucha gente y estamos hablando de
principalmente Fútbol Club Barcelona, Betis, Athletic Club de Bilbao. Estos son los 3 equipos, junto con el Real Madrid, que más visitantes traen al Metropolitano. Yo en muchos partidos intento, porque tengo 2 abonos y 3 hijos, aunque la pequeña es muy pequeña, pero los 2 que son mellizos, intento pillar el asiento de al lado, que es de una peña de Murcia que no suele venir y suele dejar el asiento libre. Y entonces yo ya digo, liberarme el asiento y permitirme que yo alguna vez, que no sea a las 9 de la noche, que son pocas, pueda llevar a mis hijos al fútbol. Cojo uno de esos asientos, lo pillo, porque en teoría como socio tengo ventaja. Tengo esa ventaja de ser socio y de ser abonado, y a mí me abren la compra de localidades antes que al público en general. Y esa ventaja que yo tengo de socio abonado me puede permitir, si han liberado ese asiento, cogerlo, el primero, y que puedan venir al lado mío mis 2 hijos. ¿Qué es lo que pasa? Que de repente siempre está ocupado, cuando es el Día del Niño, cuando es un partido importante, insisto, de equipos que mueven mucha gente, Real Madrid, Barcelona, sobre todo fuera de esos 2, Athletic Club y Betis, que son los que más aficionados de fuera traen. Y pues resulta que no puedo. Y resulta que cuando llego al partido y miro a la izquierda, hay aficionados del equipo visitante, ¿no? Y dices que no es culpa suya, que alguien les ha vendido esa localidad y se sientan ahí y no pasa nada, ¿eh? Aquí paz y después gloria, pero me indigna que yo no he podido acceder a esa localidad y que hay 2 señores sentados. ¿Por qué? Porque si tú liberas tu localidad y permites que la trinque alguien como yo, a mí, como mis hijos también son socios, esas entradas me van a costar entre 35 y 40 euros. Entre 35 y 40 euros. Si tú se la puedes encaramar a uno que viene de fuera y que es su oportunidad, o a una persona que a lo mejor es del Barcelona, del Bilbao, Athletic Club, con perdón, o del Betis, y es su oportunidad de ver a su equipo, tal, pues te van a pagar 150, 200 euros sin ningún problema. Y ahí está esto. Aquí hay una ley y aquí hay una trampa. Aquí, en teoría, tenemos ventaja a los socios, pero resulta que cuando miras a la izquierda hay un señor del equipo visitante. Insisto, no es que no pueda convivir en esos metros cuadrados con un señor que anima, al contrario, es que yo estaba intentando que fuera mi hijo a ese partido, y que en teoría, como socio yo y como socios mis 3 hijos, deberíamos tener ventaja para poder adquirir esa localidad, pero palman dinero. Y como palman dinero, muchas veces yo estoy viendo esto. Lo mismo está pasando ahora con los palcos VIPs que quieren poner, o con los asientos con derecho a VIP, a gambas, a jamón y a gin tonic, que quieren poner el sector 105 y cuya denuncia nos envían. Esto, de lo cual tampoco tengo yo todos los datos, simplemente esta denuncia que nos han mandado a la peña, y que, insisto, yo por otro lado tengo la otra denuncia y sí que tengo los datos porque son muy claros, porque son los asientos de al lado a los míos y eso lo veo con mis ojos. Entonces, bueno, salvo que alguien piense que tengo un incierto interés en inventarme esto, más realidad no puede ser. Nadie va a hablar de esto, nadie lo ha expuesto, y es una problemática por encima de la que se está pasando, cuando a mí me parece que es muy grave, y que si tú eres un informador de Atlético de Madrid y no te debes a los dueños, deberías soltarlo, ¿no? Deberías exponerlo y todo el mundo debería saber lo que está pasando. Pero de momento, que yo sepa, lo estoy diciendo yo y no lo dice nadie más. Vámonos un poquito, y todo, como pone en el título del vídeo, a la espera de que llegue el Mundial. Ahora mismo el equipo está de vacaciones hasta el lunes. A partir del lunes empezarán a preparar el Mundial, y ya viajarán a Estados Unidos en breve, y os lo digo así muy claro, sin fichaje alguno, ¿vale? ¿Cuál es la idea del entrenador del Atlético de Madrid de cara al Mundial? Jugar con los mismos que estaban en la plantilla, no incorporar precipitadamente a un jugador nuevo que no está hecho a su sistema. En el Atlético de Madrid, el sistema del Cholo es lo que mueve al equipo. Luego están el juego en conjunto, y luego están las acciones individuales. No es como otros equipos en los cuales dices, bueno, vamos a meter aquí a todas las figuras y si no soluciona Pepe, soluciona Juan, ¿vale? No, aquí el Atlético de Madrid tiene un entrenador que es un poco lo que es el timón del equipo y el que hace que todo el equipo juegue como él quiere. Y no va a meter a nadie nuevo, y es muy difícil que entre alguien nuevo, que si acaso de una manera extrema, si la cosa se da ultra bien, podría entrar Baena, pero yo estoy escuchando por ahí que se quiere, cosa que es absolutamente falsa, que el entrenador quiere, que el club quiere tener 3 fichajes antes del Mundial, y se está mirando un poco de refilón a Baena, el Cuti Romero
y Johnny Cardoso. Son los 3 fichajes que en teoría, si acelera un poquitín el club, mirad, no, ¿vale? No os creáis lo que se dice por ahí. Yo os insisto una vez más, hay gente que necesita del mercado de fichajes, necesita del verano para seguir ingresando, para que la gente le siga dando al clic, para que la gente entre en sus páginas, para que la gente le vea y le escuche, ¿no? Y eso es una tentación muy grande, el venir con grandes noticias, con grandes novedades, con cuidado con lo que voy a contar, con andar con mucho ojo que esto está. El fichaje de Baena va lento, porque la diferencia ahora mismo entre Villarreal y Atlético de Madrid es grande. Que hay voluntad por las 3 partes, Villarreal, Baena, Atlético de Madrid, en que este fichaje se lleve a cabo, sí. Que es el fichaje primero y más importante del Atlético de Madrid para este verano, sí. Que está en letras rojas, en negrita y subrayado, sí. Que va a venir al Mundial, dudándolo muchísimo. Insisto, la idea del Cholo es jugar con los mismos que había en el Mundial. El Cuti Romero, no está claro ni que venga. No está claro ni que venga. Es uno de los nombres que ha sonado. Parece que él se deja querer, entre comillas, pero hay que negociar con el Tottenham. El Tottenham tiene un señor que se llama Levy, que es durísimo negociador y que va a poner un precio que está fuera de mercado. Es un jugador que ahora mismo está valorado en torno a los 50 millones de euros y es un central. Atar cabos, esa negociación tampoco va a ir rapidita. Y luego hay otro que es Johnny Cardoso, que cualquiera que haya visto el otro día la final del Betis sabe que tiene que irse de vacaciones, quedarse un mes ahí, recuperar fuerzas, porque igual que el resto del Betis, la primera parte muy bien y la segunda parte físicamente estaban destrozados, no podían ni con el alma. Entonces, no le veo yo. Es verdad que la primera parte fue muy buena y como muy buena fue de todos, muy buena fue de Johnny Cardoso, pero es verdad que en la segunda el equipo, ya en los últimos minutos de la primera parte se notó un bajón, ya se notó que pedían la llegada al descanso y en la segunda parte el Betis estaba destrozado. O sea, físicamente no podían ni con las botas. Y Johnny Cardoso, igual que en el rato que el Betis estuvo bien, Johnny Cardoso estuvo bien, luego en la segunda parte que se desplomó el Betis, Johnny Cardoso se desploma y yo creo que no está para ir al Mundial ni que va a ser una cosa tan rápida el fichaje de Johnny Cardoso porque también el Atlético de Madrid vendrá ofreciendo subs y tendrá que ser una negociación que vaya increciendo. Después de los subs vendrán las piruletas, después de las piruletas vendrá el regaliz y poco a poco llegarán a ofrecer hasta monedas. Y así es como negocia el Atlético de Madrid, es que es desesperante y que duran 3 meses, igual que está todo el mundo hablando de la figura de Bucero. Bucero tiene trabajo, Bucero tiene que traer, Bucero tiene que ir, Bucero tiene que volver, pero de momento las negociaciones que se están llevando a cabo, tanto la de Baena como la que va a empezar en breve por Johnny Cardoso, como la primera toma de contacto, que aunque dicen que no se ha producido, yo digo que sí se ha producido, con Levy, todo lo está haciendo Gilmarín de momento. La figura de Bucero a lo mejor es la que hace otras cosas, pero de momento las negociaciones, no sé quién vende por ahí que el trabajo es de Bucero, pero lo está haciendo Gilmarín. Y eso implica aún más lentitud. ¿Vale? Con lo cual, eso que están vendiendo por ahí en diversos medios, en diversos canales o en diversos lugares, de que el Atlético de Madrid va a llevar 3 tipos nuevos al Mundial, es rigurosamente falso. Ya digo que si hay una rocambolesca carambola y va súper rápido y súper bien lo de Baena, puede ser que Baena llegue al Mundial, que se está diciendo que Baena quiere ir al Mundial, que no sé qué, ya, así es que el Cholo no quiere que vaya Baena al Mundial. El Cholo es el que no mete un jugador nuevo así por las buenas, salvo que sea Julián Álvarez. Está complicado, ¿no? Y luego quería hacer una pequeña acotación con el tema Cuti Romero, que todo el mundo dice, joder, tío, otro argentino, colega, otro argentino, joder. Hay que entenderlo, es verdad que podemos estar un poco hasta los huevos de argentinos y de uruguayos, que ahora os diré también algún nombre que salió otro uruguayo también por ahí. Es lo que tenemos fácil, amigos, es lo que tenemos a mano. ¿Qué es lo que pasa? Que tú tienes que convencer, va o quieres y le tiene que convencer el Arsenal, le tiene que convencer el Atlético de Madrid, va Joan García, le tiene que convencer el Barcelona, le tiene que convencer el Atlético de Madrid, al final van para el otro lado. ¿Dónde tiene más mano nuestro club? Pues donde conocen al técnico, la gente que quiere jugar con Simeone. Entonces, dentro de los centrales que son buenos y que pueden reforzar al equipo, el que más a huevo está por todas estas circunstancias, porque es el que, en caso de que te venga un tío de otro lado, va a decirle que no. O sea, el Cuti Romero ahora le viene el Arsenal y probablemente le diga que no, porque le apetece venir a la liga, porque está hasta los huevos de vivir en Inglaterra y porque
quiere jugar con el Cholo, quiere que le entre el Cholo, quiere jugar con compañeros argentinos, un equipo en el que entre argentinos y uruguayos hay un buen número. Entonces, esta es una de las causas por las cuales el Cuti Romero, en caso de tener que haber una puja, tener que haber una pelea por él, tendríamos ventaja. Y por eso muchas veces vienen argentinos, porque tenemos ventaja en ese sentido, igual que Julián Álvarez, por ejemplo, igual que se está hablando también de la repesca de Mourinho. Yo ahí os voy a decir una cosa, Mourinho, que en el Alavés empezó regular y ha terminado muy bien la temporada, con eso, solo con eso, vale más de los 4 millones que vale repescarle. Entonces yo no sé a qué están esperando para repescarle ya. No es que, joder, si viene el Cuti Romero y siguen todos los centrales y podemos quedarnos con Lenglet y no sé qué, tenemos 100.000... Vale, pero coño, pero sí, pero vamos a ver, estamos quitándole el sitio al sector 105 para hacer palcos VIP y ganar 2 duros más cuando podemos pagar 4 millones por un tío que mínimo va a valer 8 o 10. Un tipo que se ha revalorizado, que es joven, es un central uruguayo, se está formando, está mejorando, cada vez va mejor. Si a lo mejor tú no lo quieres, lo puedes ceder. Y si, o en un último caso, decir, bueno, pues por 4 lo compro, por 8 lo vendo, por 7, por 5 y has ganado 1 millón. Es que parece una gilipollez, pero es que eso tienes que pagar 4 millones. Paga 4 millones, te lo traes y luego ya vemos. Porque tanto, por ejemplo, que tenemos nexo con otros equipos, pues dices, oye, por ejemplo, el Zaragoza que quiere mejorar, que le entrena a Gavi, que tenemos participación a través de Gilmarín en el club, pues oye, Gilmarín se lo vendes a Zaragoza por 5, lo compra por 4, se vende por 5 y te das 1 millón más. Y es 1 millón que va a beneficios y es 1 millón que amplía el límite salarial. Seamos inteligentes, ¿vale? Ese es el tema. Ese es el tema, Mourinho. No es que valga, que no valga, que si no es este año, el siguiente. Ahora está revalorizado. Esto es oportunidad de mercado. Ahora, esto es como las acciones. Ahora ha subido. El año que viene no sabemos, que lo mismo viene Trump y monta una guerra y bajan las acciones. Compremos ahora las acciones con las que podemos sacar dinero. Compremos a Mourinho, paguemos 4 millones, vendámoslo por 5 y de ahí para arriba, ¿vale? Luego tengo aquí apuntados números porque luego nombres, porque luego se me olvida. Hay varias salidas que están tomando forma. Por ejemplo, Correa a Tigres de México. Es un rumor que ya es a gritos, que ya prácticamente se le da un 80-85% posibilidades de que suceda, ¿no? Que sea el destino final de Correa, que quiere ya, pues en los años en los que ya va siendo mayor, entrar en una liga un poquito más cómoda, donde pueda ser titular y donde pueda pues divertirse con el fútbol más que en el Atlético de Madrid a ratos. Azpilicueta también, el rumor a gritos es que se va al Celta. Es algo que ya se hablaba hace un mes, que ya desde incluso algunos jugadores del Celta, incluso Iago Aspas, hablaba de convencerle para ir para allá. No sabemos qué va a tener que hacer con su ficha, tanto Correa como Azpilicueta cobraban un pastizal en Atlético de Madrid, pero no creo que tengan ningún problema en bajarse la ficha para ir a estos equipos, igual que Riquelme. Riquelme tiene una ficha bastante prohibitiva para el Villarreal. Se hablaba de que entraría en la operación de Villarreal, pero ahora parece que toma forma que si el Atlético va a negociar por Johnny Cardoso, sea Riquelme el que vaya al Betis y no al Villarreal, que el Betis a lo mejor en ese sentido pues todavía tendría algo de margen porque tiene que vender más jugadores y algún jugador más va a salir, ¿no? Entonces, puede ser que Riquelme finalmente termine en el Betis y no en el Villarreal. Ahí están las cosas, ¿vale? De momento suena en las dos operaciones, pero yo, si ahora a mí me preguntan, por lo que yo sé, está más hacia el lado del Betis la cosa que hacia el lado del Villarreal, que el Villarreal tal vez necesita más el dinero ahora mismo, necesita más que sea una operación exclusivamente de venta porque tiene jugadores, pero el Betis no tanto. El Betis están saliendo jugadores, va a hacer incorporaciones y necesita que también entre algún jugador y a lo mejor ahí entra la opción Riquelme para abaratar el fichaje de Johnny Cardoso y que ambos fichajes sean más baratos de lo normal y no colapsen la economía de los clubes, ¿no? Eso lo tengo también. Hemos hablado de Baena, del Cuti Romero. Hemos dicho también que, bueno, pues que se va a intentar traer a Johnny Cardoso. Tampoco son los 3 fichajes que más en movimiento están, sobre todo el primero, sobre todo el de Baena. Están empezando a hablar con el Betis porque se estuvo esperando a la final del otro día contra el Chelsea y se está empezando a hablar que ya ha habido una toma de contacto entre Gilmarín y Levy para hablar del Cuti Romero. No va a estar fácil, sobre todo las 2 primeras negociaciones, ni la de Baena,
ni la del Cuti Romero van a estar fáciles porque de inicio las distancias entre lo que piden y lo que ofrecemos va a ser sideral. Estamos hablando de entre 15 millones, 15, 16, 17 millones de diferencia entre lo que piden y de hecho son exactamente 18 entre lo que va a pedir el Tottenham y lo que va a ofrecer Atlético de Madrid, con lo cual en 18 millones hay mucho tiempo y mucho impasse de negociación, ¿no? Decía que tengo aquí nombres apuntados que no quiero que se me pasen y por eso los apunto. Matías Olivera, ¿vale? Matías Olivera es un uruguayo de 27 años que está en el Nápoles, que es exactamente lateral izquierdo y que tiene un valor de mercado de 18 millones. Sabéis que el lateral izquierdo es uno de esos puestos que tenemos necesidad de cubrir. Ya tenemos un uruguayo, ya tenemos un jugador un poco de la cuerda de lo que es el grupo fuerte del Atlético de Madrid y, insisto, un jugador pues razonablemente bueno, un jugador que ha irrumpido en el listado habiendo todavía otras opciones abiertas por ahí, ¿no? Pero este es el nombre que ahora ha irrumpido en el listado del Atlético de Madrid, que insisto, os lo dije el año pasado, os lo dije el anterior, os lo dije el otro y os lo vuelvo a decir este. Todos los años os lo digo. Una cosa es la lista que tú tengas, porque en el año pasado acordaros que estaba Dobby, que estaba Biffer, que estaba Hanco. Una cosa es la lista que tú tengas y otra cosa es luego que en la negociación no la cagues o que no se te anticipe otro o que no surja una oportunidad por ahí barata y de segunda mano y el cutrerío del club decida ir a por la opción barata y cutre. Hombre, Matías Olivera no es un tío que nos vaya a hacer que perdamos el sueño por las noches de la ilusión que nos hace, pero necesitamos un lateral izquierdo de verdad, uno con oficio y, hombre, un jugador que se acaba de proclamar campeón del Scudetto con el Nápoles, pues malo, malo, malo no puede ser, ¿no? No es el más ilusionante del mundo, pero claro, no te puedes ilusionar a base de laterales, ¿no? Porque también hay por ahí anotado un lateral derecho que a mí sí que me parece un jugador muy interesante, que es el jugador de los Asuna, Areso. Areso es lateral derecho, tiene un valor de mercado en torno a los 12 millones, es un jugador muy interesante. A mí me hace bastante más ilusión porque le he visto en la liga, porque ha hecho una muy buena temporada y porque es un jugador más joven y con más proyección. Y para mí, cada vez que yo hablo de fichajes y hablo de proyección, es porque el Atlético de Madrid y con el entrenador que tenemos es muy peculiar en este sentido. Y los jugadores con proyección son interesantes en tanto en cuanto el Cholo le dedique lo que le tenga que dedicar al jugador para que esa proyección se desarrolle. Cosa que con muchos jugadores se ha logrado. Hay jugadores que se ha visto clarísimamente cómo han mejorado con el Cholo Simeone y hay otros que por lo que sea no le han entrado, no eran de su cuerda, no eran lo que él esperaba y no les ha dedicado esa proyección, ese tiempo para desarrollarles y se han estancado, ¿no? Entonces, si el jugador entra en gracia con el Cholo Simeone y tiene proyección, es un jugador que podemos obtener muchas cosas de él, ¿no? Como hemos obtenido en su momento de otros jugadores o como vemos que está progresando Pablo Barrios. A Pablo Barrios lo cogió, lo puso de 5, lo empezó a enseñar el oficio, ha ido mejorando y es un jugador que cada vez va mejor y que se le ve que progresa y se le ve que encima cuando por lo que sea le pilla cerca al área, pues puede meter sus goles, puede dar sus asistencias y es un jugador que se le ha visto clarísima proyección, ¿no? Como al principio se veía la proyección con Riquelme, que este año se ha quedado un poco más estancado, ¿no? O como se vio la proyección con Lino el año pasado y este año, aunque no lo ha hecho bien, el entrenador quiere que se quede para ver si puede seguir trabajando en él. Cuando él tiene entre ceja y ceja progresar algunos jugadores, y Lino es joven, Riquelme es joven, Pablo Barrios es joven, él sabe que esos jugadores pueden todavía ser mejores y todavía tienen margen de mejora. Y esos jugadores en los que sí se esfuerza el entrenador, pues mejoran y mucho, ¿no? Por eso yo creo que Areso puede ser una incorporación interesantísima, ¿no? Se ha hablado de otro jugador que yo dudo mucho que sea el que vaya a venir, que es Woltrade, Woltemade, no, ni sé escribir, Woltemade, el delantero centro del Stuttgart. No lo he visto en mi puñetera vida, no sé cómo juega, hablan muy bien de él, dicen que es hay quien dice que es un delantero muy, muy tipo Sorloth, hay otros que dicen que puede jugar de segundo delantero y que tiene algo más de movilidad que el noruego, que anda detrás de él también el Bayern de Múnich, que es un jugador con futuro, que también tiene ese margen de progreso, pero no sé por qué me da que no es el perfil de jugador al que Cholo le dedicaría ese esfuerzo para que progrese. Tiene un valor de 17 millones y bueno, es un chaval joven que yo creo que todavía puede mejorar, pero que yo lo pondría un poquito ahí en la nevera porque a mí no me parece que este jugador, siguiendo el sentido común, vaya a poder venir al Atlético de Madrid.
ha salido en los últimos días, y yo creo que ya lo habíamos mencionado algún día, Leo Román, que es el portero suplente del Mallorca, que es un portero joven, un portero con proyección también, un portero del que se espera que mejore, pero que es el plan B de Joan García. Ha salido ahora porque Joan García se ha puesto imposible. Y ahí es una cosa que yo vengo hablando desde Navidad. En Navidad, por Joan García, el único equipo que se había interesado era Atlético de Madrid. En Navidades, el único equipo que se había interesado por Joan García era Atlético de Madrid. No puedes hacer la operación de fichar al jugador que margen para comprar tenemos. Lo que no tenemos es margen salarial o lo que no teníamos en diciembre y se lo dejas cedido al Español y que el Español siga pagando su ficha, que el tema salarial no se mueva. Lo fichas porque tienes dinero, pero el tema salarial, que es donde no tenemos margen hasta ahora al fin de año, en ese tema salarial lo que haces es que se lo dejas cedido al Español y que siga progresando. Ahora es el jugador de moda. Y ahora va a salir no va a salir más caro porque la cláusula de rescisión es la misma. Pero lo que sí va a salir más caro es su salario, porque ahora está crecidito. Ahora es un jugador crecidito y ahora es un jugador que va a pedir dinero. Es un jugador que le está intentando fichar Barcelona. Entonces, en este sentido, el jugador ya no es accesible para Atlético de Madrid. Primero, por los rivales que tiene para la contratación. Segundo, pues porque el salario ya no va a ser el mismo, ya no va a entrar como un jugador en proyección, sino que va a entrar como un jugador ya estrellita. Ya Joan García a la mierda, cuando podía haber sido nuestro en invierno y era una opción validísima y que era evidente, pero no se quiso, no tuvimos ese valor. Tenemos ahí a Oblak, que yo creo que hay que irle buscando sustituto, que a lo mejor te dura un año más o dos, pero ya está. Y además es que en el momento en que se le acabe el contrato a Oblak se va, porque hablando le van a renovar, porque, insisto, es el jugador que más cobra con mucho de la plantilla y ahora mismo está, deportivamente no, pero económicamente está sobrando. Y nos quedamos con el plan B, insisto. Leo Román es buen portero, es un buen portero, tiene buena pinta y parece, pero no es Joan García, ya os lo digo yo, no es ni de lejos Joan García. Y luego hay nombres que están sonando, lógicamente, como siempre os digo, mirarlos con lupa los nombres que suenan, ¿no? Por ahí está Xavi Simons, pero qué cojones, si tiene un valor de mercado de 70 millones, ¿cómo vamos a ir a por Xavi Simons? Cuando estamos buscando a Baena, que es un perfil similar y que ya está en funcionamiento y que ya está avanzado, pues sonó Xavi Simons, que bueno, o Miguel Gutiérrez o algunos otros jugadores que están sonando por ahí que no son tan factibles para el Atlético de Madrid y que de momento no hay nada. Cuando haya algo de alguien, ya os lo iré diciendo. Ahora mismo, operaciones en marcha, 3. Baena, más avanzada, con grandes diferencias en las negociaciones y que va a ir lenta, como siempre. La del Cuti Romero, que negociaciones no hay, de momento ha habido una pregunta, una consulta y lo que va a pedir el Tottenham respecto a lo que va a ofrecer el Atlético de Madrid, máximo, son 18 millones de euros. Y luego está la de Johnny Cardoso, en la cual ya han empezado a hablar y puede ser que en esa operación sí que entre Riquelme, ¿vale? Hasta ahí, eso es lo que hay, ¿vale? Y yo quería hacer la anécdota la anécdota del día, rápidamente. El otro día hablando con un chaval que es del Barcelona, él quería un poco hacer equipo, solidarizarse conmigo y hablar del ínclito árbitro que nos echó a ambos equipos de la Champions, ¿no? Primero con el tema del doble toque de Julián Álvarez y luego en el partido de vuelta entre el Inter de Milán y el Barcelona, en el cual, pues tuvo unas decisiones controvertidas para los del Barcelona y estiman que el árbitro no estuvo de su parte excesivamente en ese partido y que les perjudicó, y es el mismo señor que nos echó a nosotros cuyo nombre ahora mismo ni me acuerdo. O sea, fijaros la importancia y trascendencia que le dio al señor que nos echó a nosotros de la Champions el día del Real Madrid. Bueno, pues yo le dije que lo que tenía que estar es más atento a las noticias y las cosas que se dicen tanto en la FIFA como en la UEFA. Las semanas previas a ese partido Inter de Milán-Barcelona había seria preocupación porque parecía que el Barcelona podía ganar la Champions y porque no querían que se disputara el mundialito y que no estuviera presente el campeón de la Champions, lo cual es hacerse trampas al solitario, porque los equipos de esta Champions han sido seleccionados, se han clasificado hace un año, con lo cual era complicado poder prever quién iba a ganar esta Champions hace un año.
Pero claro, han llegado a la final de la Champions el Inter de Milán y el Paris Saint-Germain. Yo no quiero poner en duda absolutamente nada. Lógicamente, todos sabéis que todas las competiciones de la UEFA son limpias, no hay trampas, no manipulan los vídeos, los árbitros son legales. Estoy en el modo ironía on, por si alguien no lo ha entendido. Y yo no quiero poner ni una sombra de sospecha, pero resulta que tanto Inter como Paris Saint-Germain están en el Mundial de Clubes. Que daba miedo en la UEFA y que salieron noticias de que el campeón de la Champions pudiera no estar en el Mundial de Clubes y que eso no lo querrían, cuando hace un año que se clasificaban los equipos, pues es que es una cosa surrealista que la UEFA pueda tener esa pretensión, porque no, el futuro no se puede ver y si hace un año no podíamos saber quién iba a jugar esta final de Champions, ¿cómo puede ser que se hayan clasificado casualmente dos equipos que están en el Mundial de Clubes? Y que hayan perjudicado al Barcelona según sus aficionados. Pues yo le dije, quédate a pensar esto y si no es que hay intereses en la UEFA para que pasen según qué cosas. Yo ahí lo dejo, es un dato, yo no acuso a nadie, yo no acuso a nadie de manipular vídeos ni de revisar en 30 segundos una jugada trascendental como es un doble toque en un penalti, 30 segundos entre los cuales pasa que se tira el penalti, que protestan, que se revisa y que se dice que no es gol. Pasan demasiadas cosas en 30 segundos para haber hecho, como dijo el árbitro, cuyo nombre me acabo de acordar, Marciniak, puto gilipollas, del maldito calvo de los cojones, el Marciniak, en 32 segundos, revisado minuciosamente, menudo subnormal. Amigos, buen fin de semana, no juega el Atlético, lo cual, bueno, nos quitamos el orgullo que juegue, pero también el sufrimiento y a esperar a ese Mundial de Clubes que está a la vuelta a la esquina. Saludos y Forza Atleti.